Lunes 28 de abril de 2022, soy Paloma Barreto y es un gusto reencontrarnos en una nueva edición de JN Noticias. De inmediato vamos con nuestros principales titulares. JN rechaza y deplora declaraciones de Jorge Muñoz. JN a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional para presentar sus informes. El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza la impresión de la segunda parte de actas padrón para elecciones internas. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones rechaza y deplora las declaraciones del alcalde vacado Jorge Muñoz, quien, sin ninguna sustentación, lanzó temerarias afirmaciones sobre la entidad. El Pleno del JNE rechaza y deplora las declaraciones vertidas por el señor Jorge Muñoz Wells, quien sin ninguna sustentación de sus temerarias afirmaciones enloda a una institución y a todos los que la integran por una decisión perfectamente ajustada a la legalidad. El Pleno indicó que la decisión resuelta en el caso de la vacancia de Jorge Muñoz es unánime. Además menciona que la resolución, luego de ser firmada, será publicada y notificada en el más breve término. Todas las resoluciones emitidas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se realizan en respeto y estricta observancia de la Constitución Política del Perú y la normativa electoral aplicable, enfatizó el ente comicial. Asimismo agrega que los procesos de vacancia no son de oficio, por el contrario, únicamente son vistos por el Pleno del JNE si previamente han sido promovidos por un ciudadano o incluso algún miembro del Consejo Municipal, y luego de adoptada alguna decisión en dicho órgano, llegan al organismo electoral en última y definitiva instancia. También se señala que en ningún momento se afirma que el señor Muñoz Wells sea corrupto o criminal. No tiene relación con la causa revisada que aplica la normativa referida a las vacancias de autoridades municipales. Respecto al caso de la señora Boluarte, el JNE señala que se declaró improcedente su candidatura al Congreso de la República al no cumplir con los requisitos estipulados, no siendo así en el caso de su postulación a la vicepresidencia. Bien, y precisamente en esa misma línea, el Comité Técnico de Fact-Checking del JNE se pronunció en torno a la información que circula en redes sociales sobre la vacancia de Jorge Muñoz y el caso de Dina Boluarte, exfuncionaria del RENIEC. La entidad electoral reafirma que ambos casos no pueden ser comparados y son totalmente distintos. Sobre la candidatura de Boluarte en la plancha presidencial del Partido Perú Libre, la entidad recuerda que fue decisión del Jurado Electoral de Lima Centro 1 y basándose en la normativa de la Ley Orgánica de Elecciones admitir su participación al no tratarse de una alta funcionaria. En tanto, su postulación al Congreso precisa el JNE. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 la declaró improcedente por no presentar su licencia sin goce de haber de 60 días como corresponde según la ley. Por último, el JNE señala que la verificación sobre el caso de la señora Dina Boluarte se realizó el 29 de junio de 2021. Más detalles usted los puede encontrar a través de las redes sociales del máximo ente electoral donde publica toda esta información. Y respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, indicó que la entidad comicial está a la expectativa de que el TCE le notifique los actuados. Respecto a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula resoluciones del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 y del Jurado Nacional de Elecciones, referidas a la inscripción de candidatos de una organización política en las elecciones generales 2021, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, dijo que la entidad está a la espera de que el órgano constitucional reaccione atendiendo al principio de la realidad, pues nunca hubo oportunidad de defensa sobre este particular. Vamos, a presentarle, cuando nos notifique el Tribunal Constitucional, ¿no?, la reclamación respectiva, porque bajo el principio de la realidad acreditada,
no solamente expresada, probada. Y no con yo creo que, no, aquí está el informe oficial de funcionarios electorales del jurado, hecho en su tiempo, y fotografías corroborativas que acreditan lo dicho. Adelantó además que una vez que el TC notifique su sentencia al JNE, se presentará la reclamación respectiva con informes y fotografías respectivas que acreditan la posición y la verdad del organismo electoral en relación con la divulgación del horario de atención en un panel del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2. Por su parte, el experto en Derecho Electoral José Naupari señaló que la sentencia del Tribunal Constitucional que anula una resolución emitida por el ente electoral incurre en vicios graves. El Jurado Nacional de Elecciones puede solicitar una aclaración de parte del Tribunal Constitucional o interponer un recurso de nulidad de la sentencia. Esas fueron las palabras del experto en Derecho Electoral José Naupari, quien enfatizó que el Tribunal Constitucional incurre en vicios graves. Particularmente estimamos que esta sentencia del Tribunal Constitucional incurre en vicios graves de motivación, a su vez incide de manera negativa, por no decir que vulnera el derecho de defensa del Jurado Nacional de Elecciones, y a su vez desconoce en cierta medida las competencias constitucionales del JNE. Como se recuerda, el 24 de diciembre del 2020, el Jurado Electoral Especial declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a Lima de un partido político y le otorgó 2 días para subsanar. El fundamento jurídico número 5 de la sentencia refiere como el Jurado Nacional de Elecciones se acreditó, en consecuencia no se vulnera el derecho de defensa. Pero lo que no dice o no profundiza en la argumentación es que ese escrito del Jurado Nacional de Elecciones, de la Procuraduría, que se presentó en segunda instancia, incidió en argumentos para que se declare la improcedencia de la demanda. ¿Por qué? Porque las elecciones ya habían pasado, se había producido la sustracción de la materia. El consultor del JNE aseguró que sí se colocó en el panel e incluso en el expediente que está en la página web del ente electoral, habiendo constancia de la publicación en el panel del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. El Jurado Nacional de Elecciones insta a las municipalidades provinciales a conformar comités electorales para las elecciones de centros poblados del 6 de noviembre. En el marco de las elecciones de autoridades de centros poblados, el JNE insta a las municipalidades provinciales a designar quiénes serán los miembros de sus comités electorales. Las municipalidades provinciales que aún no hayan efectuado dicha conformación, según indica la resolución emitida por el ente electoral, deberán realizarlo entre los ciudadanos del ámbito territorial del centro poblado, según consta en su DNI, o que residan efectivamente en dicha jurisdicción dentro del plazo excepcional que apruebe la OMPE en el cronograma electoral. Los comités electorales están conformados por 7 miembros, quienes tendrán el rol de organizar, conducir y controlar el proceso electoral de manera transparente. Cabe recordar que el próximo 6 de noviembre se desarrollarán las elecciones para las nuevas autoridades, el mismo que está programado para un solo día a nivel nacional, donde también estará participando la OMPE. Bien amigos, tenemos que hacer una brevísima pausa, pero al volver vamos a hablar sobre un taller descentralizado formando agentes de paz del Jurado Nacional de Elecciones. No se mueva. Tal como lo habíamos anunciado, tenemos una entrevista sobre el taller descentralizado formando agentes de paz del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy nos encontramos con la jefa de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, la doctora Julie Romero. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Un gusto estar contigo en esta oportunidad. Gracias, doctora, por acompañarnos. Y nos gustaría saber más respecto a este taller descentralizado, porque desde el Jurado Nacional de Elecciones se impulsan en el contexto de estos procesos subnacionales este tipo de actividades educativas. Claro que sí, mira, te comento. En esta oportunidad, el Jurado Nacional de Elecciones realizará este viernes 29 en Ancash
el primer taller virtual descentralizado formando agentes de paz para las elecciones regionales y municipales 2022, ¿no? Con el fin de sensibilizar a los funcionarios públicos y las organizaciones sociales y políticas de este departamento sobre la importancia de la aplicación del enfoque de cultura de paz en el proceso electoral. El enfoque de cultura de paz, en este caso, es el principal elemento de esta actividad organizada por la Central de Operaciones de Procesos Electorales del jurado, para sumar esfuerzos que apunten a reforzar los valores democráticos como la tolerancia, el respeto y el diálogo durante los comicios. Claro. Doctora, sí, ¿a quiénes está dirigido este taller? Mira, este taller busca el compromiso de los participantes como agentes difusores de paz durante la CRM 2022 a través de contenidos que los lleven a reflexionar sobre los beneficios de tener un enfoque de cultura de paz, y está dirigido principalmente a funcionarios y funcionarias públicos, representantes de las organizaciones sociales, políticas y no gubernamentales del departamento de Ancash. Y se realizará este viernes, ¿no? Como te indiqué, este viernes 29, es el primer taller. Perfecto. Doctora, tenemos que precisar y hacerle recordar al televidente que esto forma parte de toda una campaña que implementa la Central de Operaciones en el marco de cada uno de los procesos electorales. Precisamente la campaña Formando una Cultura de Paz es un esfuerzo que ustedes realizan para prevenir los conflictos. Sí, efectivamente, claro que sí. Este taller descentralizado, formando agentes de paz para las elecciones regionales y municipales, forma parte de la campaña Elige una Cultura de Paz que impulsa el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ya de manera más decidida y tratando de llegar a todo el territorio nacional. También será realizado en otros departamentos de los meses siguientes. Claro. Doctora, y el objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Y muchas veces es difícil, complicado por el contexto de pandemia, además que vivimos tener a las personas de manera presencial, por eso se está priorizando la virtualidad en este caso. Es correcto, sí. Este taller descentralizado se va a realizar en ambas modalidades si existen las condiciones necesarias, ¿no? Se está priorizando actualmente de manera virtual a través de Zoom, a través de un formulario en línea que está siendo socializado ya en las principales redes sociales de la entidad. Y también esperamos en algunos casos, de una vez que se estén flexibilizando un poco más los reglamentos sobre el tema de la pandemia, ya podamos ir in situ para transmitir este mensaje y tener la cercanía que corresponde con la ciudadanía. Claro que sí, doctora. Usted nos menciona que existe un link. ¿Dónde podemos encontrar este link para inscribirnos? Mira, podemos encontrarlo en el Facebook de la entidad, así también en la página web y en las principales redes sociales que manejamos. Recuerda que estamos en Instagram y en Twitter también. Entonces, también nuestra plataforma Infobob, que bueno, es la plataforma más completa de contenido electoral del país, y ahí podrán registrarse todos los interesados. Nos encontraremos ya este viernes 29 a las 10 de la mañana. Bien, doctora, en todo caso, ya para finalizar con la entrevista, usted puede dirigirse a nuestros televidentes que nos ven a través de la señal del 516 de Movistar TV, pero también de las redes sociales para que puedan participar de esta actividad descentralizada. Claro que sí. Bueno, hacerles extensivas la invitación a la ciudadanía en general para que puedan inscribirse a través de los medios señalados y participar este viernes 29 en el primer taller descentralizado que está realizando la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado, en el taller Formando Agentes de Paz para las elecciones regionales y municipales 2022, y tendrá inicio a las 10 de la mañana. Los esperamos. Listo, gracias doctora, estamos muy agradecidos por su presencia aquí en JN Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a continuar con el desarrollo de la información y de inmediato nos enlazamos con Carolina Díaz, que nos trae información sobre la impresión de la segunda parte de actas del padrón para las elecciones internas. Adelante.
Bien, nos encontramos en las instalaciones de OMPE, en Aten, donde se está realizando la impresión de la segunda parte del acta padrón con miras a estas elecciones regionales y municipales, sobre todo para estas elecciones internas, y estamos acompañados con Karen Aja, quien es representante de la OMPE, que nos va a indicar cuál es la importancia de esta impresión, este inicio de impresión de la segunda parte. Buenos días. En esta oportunidad estamos imprimiendo la segunda parte del documento que llega a cada una de las mesas de sufragio para los miembros de mesa, que es el acta padrón en lo que corresponde al acta electoral, que contiene el acta de instalación, sufragio y escrutinio, la hoja de asistencia de miembros de mesa, la hoja borrador que utilizan los miembros de mesa para hacer el conteo de los votos, los certificados que se entregan a los miembros de mesa y el cartel de resultados, que es lo que se coloca al finalizar el escrutinio en cada una de las aulas de votación. Correcto. También en este evento se encuentra el Jurado Nacional de Elecciones por parte de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Estamos con Stephanie Alvarado, quien también nos va a indicar, ¿no?, cuál es la labor que cumple en este caso el máximo ente electoral fiscalizando esta impresión. Sí, buenos días. Nosotros nos encontramos acá fiscalizando el proceso de impresión de acta padrón segunda parte. Nosotros nos encargamos de verificar, en primer lugar, de que se imprima de acuerdo al modelo que se aprobó por el catálogo de materiales de OMPE, que se dé de acuerdo dentro del plazo del plan operativo electoral, y vemos que se cumpla todo el mecanismo que ellos sigan del proceso, ¿no?, de cada etapa de control que hacen de calidad. Asimismo, también nosotros solicitamos muestras en el momento en que fiscalizamos, en cualquier momento de la impresión, en el despacho, en el empaque, para sacar muestras fotográficas de cada parte del acta electoral, que como ya explicó la señora Karen, consiste del acta de instalación, sufragio y escrutinio y de los otros documentos electorales, para verificar que estén de acuerdo, como dije, al catálogo de materiales que ha sido aprobado. Correcto. Señora Karen, por favor, indíquenos hasta cuándo se va a realizar esta impresión, cuál es la fecha próxima, posterior a esta impresión que tiene la OMPE próxima a realizar. Bueno, hemos iniciado el día de hoy. Hay que resaltar que hemos empezado por la modalidad delegados para que luego continuemos con la modalidad candidatos, ¿no? Son 5.203 documentos electorales para 5.203 mesas que se van a imprimir entre el día de hoy y el día 30 de abril, para que luego este material pase a la Gerencia de Gestión Electoral para que inicien lo que es el ensamblaje con los demás materiales, porque ya hemos impreso una primera parte, para que luego se proceda al despliegue a cada una de las ORCs y puntos focales que intervienen en este proceso de elecciones internas. Correcto, para dejarlo claro, este acta padrón y el material que se está imprimiendo va directamente primero pensado para las elecciones que se van a realizar el 15 de mayo, ¿correcto? Efectivamente, esta impresión corresponde a la primera fecha, que es la del 15 de mayo. Posteriormente, para la elección del 22 de mayo de delegados, ¿cómo va a ser el trámite en eso? Bueno, eso, el resultado de los delegados electos, ¿no?, es lo que va a conformar la lista de electores para la siguiente elección, ¿no? Y ya los siguientes documentos se van a armar en esa semana que tenemos hasta el día de 22, que es la segunda elección. Correcto. Si hablamos de números, ¿cuántos son los padrones que se van a imprimir? ¿Se lo menciona? 5.203. 5.203, correcto. Entonces, fiscalización también va a estar presente posteriormente en el ensamblaje de estos documentos. Sí, el área de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones va a estar pendiente en todo el proceso. Vamos a estar viniendo a fiscalizar lo que es la impresión, vamos a fiscalizar también lo que es el traslado al almacén central de la OMPE en Lurín y también el tema del ensamblaje y despliegue. Correcto. Bien, para finalizar, por favor, señora Karen, una indicación quizás a los ciudadanos a que puedan ver que la OMPE está cumpliendo con la impresión y que sea fiscalizado también por el Jurado Nacional de Elecciones en este caso. Así es, estamos cumpliendo, incluso con plazos bastante cortos y estrechos, ¿no?, cumpliendo con todo lo que se requiere para poder realizar la elección el día 15 de mayo, ¿no? Es necesario señalar que cualquier modificación ajena a todo lo que está ya programado, planificado, podría afectar nuestros plazos, ¿no? Por ahora, con las fechas que están definidas, con el cronograma electoral que el Jurado Nacional de Elecciones publicó en su momento, se están cumpliendo las actividades para poder realizar la elección el día 15 de mayo. Correcto, entonces esas fueron las palabras de la señora Karen Aja, quien es representante de la OMPE, y también con la representante de fiscalización, en este caso Stephanie Alvarado, que vamos a estar nosotros atentos ya en los próximos
eventos que marcan también el cronograma electoral establecido para estas elecciones. Eso fue todo por mí. Nosotros adelante estudios. Claro que sí, Carolina, gracias por esa información. Recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza cada una de las etapas que se encuentran contempladas en el cronograma electoral. Vamos a contarles ahora que más de 1 millón de afiliados se encuentran habilitados para sufragar en las elecciones internas del 15 y 22 de mayo. La OMPE informa que para este proceso, al igual que en las elecciones de octubre, se emplearán instalaciones de instituciones educativas. Más de 1.659.000 afiliados están habilitados para sufragar en las elecciones internas de mayo, informó Katiuska Valencia Segovia, gerente de supervisión de fondos partidarios de la OMPE, quien precisó que Acción Popular y Alianza para el Progreso son los partidos que reúnen el mayor número de electores. Para las organizaciones políticas. En esta elección solo votan afiliados y afiliadas a las organizaciones políticas que van a ir en carrera hacia la elección de octubre del presente año. Detalló que los organismos electorales pasaron una etapa previa para verificar los datos de los afiliados de las organizaciones políticas. Para esta jornada, la funcionaria de la OMPE indicó también que se instalarán más de 5.000 mesas de sufragio en 1.054 locales de votación. Hemos proyectado trabajar 5.203 mesas de sufragio en alrededor de 873 distritos, ¿no? Y esto, a su vez, comprende 1.054 locales de votación. Agregó que tanto los comicios internos como las elecciones subnacionales se darán en colegios para brindar seguridad en los votos. Por otro lado, Katiuska Valencia recordó que un afiliado de una organización política solo puede votar por el candidato o candidata de su agrupación. Cuando uno se afilia a una organización política, inmediatamente en la eventualidad que uno quiera optar por otra organización política, se cancela su inscripción. Hay un procedimiento, exacto, hay un procedimiento ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, en donde tienes que hacer el ejercicio de desafiliación para luego incorporarte, ¿no? Porque como todo está dentro del sistema, y el jurado tiene la posibilidad de hacer la contrastación de la información y responder rápidamente a esa situación. Por último, la gerente de supervisión de fondos partidarios de la OMPE instó a los afiliados a celebrar el espacio democrático previsto en 2 fechas, 15 y 22 de mayo, para tomar una decisión en conjunto. Para estas elecciones internas se usará la solución tecnológica de apoyo al escrutinio de la OMPE. Este sistema informático permite que los miembros de una mesa de sufragio llenen más rápido las actas de escrutinio. Cada vez falta menos para las elecciones internas y la Oficina Nacional de Procesos Electorales empleará la solución tecnológica de apoyo al escrutinio, el cual permite que los miembros de una mesa de sufragio llenen más rápido las actas y así minimizar el número de actas observadas, facilitando su contabilización. Para tener una buena experiencia con la solución tecnológica de apoyo al escrutinio, es necesario utilizar de modo correcto el equipo informático electoral. Para ello deberá ingresar a la página web de la OMPE y descargar la guía de miembro de mesa. Cabe resaltar que este sistema ya fue usado en las elecciones pasadas y sirvió de gran ayuda. El Jurado Nacional de Elecciones impulsa talleres virtuales de formación política Mujeres al Poder para lideresas políticas y sociales aspirantes a cargos en las elecciones regionales y municipales. El JNE realizará talleres virtuales de formación política denominados Mujeres al Poder, para fortalecer los conocimientos y capacidades sociales y políticas de quienes aspiran a participar como candidatas en las elecciones subnacionales de este año. La inscripción a los talleres organizados por el programa Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación, IDEA Internacional y el programa de las Naciones Unidas estarán vigentes hasta el 4 de mayo. A través de 4 talleres que se llevarán a cabo los días 9, 11, 16 y 18 de mayo, de 5 de la tarde a 7:30, se les ofrecerá a las lideresas políticas un espacio de diálogo, reflexión y soporte colectivo para enfrentar los desafíos particulares durante la campaña. Además, se pondrá a su disposición toda la información necesaria sobre las redes de soporte y los mecanismos para la atención de casos de acoso político que podrían presentarse. El único criterio que se tomará en cuenta para la participación en los talleres es el interés que tienen en ser candidatas
en las elecciones regionales y municipales. Además, se considerará la representación territorial en el ámbito nacional. De manera especial están invitadas las mujeres indígenas, afroperuanas, jóvenes, mujeres con discapacidad y LGTBI. Y precisamente sobre la importancia de la participación política de las mujeres, vamos a revisar el padrón electoral aprobado para las elecciones regionales y municipales 2022. Estamos hablando de un 50.29% conformado por mujeres y un 49.71% por varones. Eso significa que existe mayor cantidad de mujeres en este padrón electoral. Vamos a conversar hoy con Parwa Oblitas. Ella es coordinadora del programa para la igualdad política del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Parwa? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Parwa, coméntanos en un primer momento por qué es tan importante que las mujeres estén debidamente representadas y ocupen cargos de toma de decisiones en el país. En primer lugar, mencionar que se trata de un proceso de igualdad, ¿no? Las mujeres, como bien lo has dicho, somos la mitad del padrón electoral, somos la mitad de la población. También en las organizaciones políticas las mujeres ocupan alrededor de un 47% de composición de estas organizaciones y es necesario que esta cantidad se vea representada también en la participación y posteriormente en la representación política, ¿no? Es importante también porque las mujeres, estando en los cargos de poder y decisión, van a poder hacer políticas que mejoren la condición de vida de las mujeres. Bien, Parwa, existe la voluntad de las mujeres de querer participar en política. Nosotros queremos involucrarnos en los temas de nuestro país. Sin embargo, existen dificultades que son mucho mayores para las mujeres a diferencia de los varones. ¿Cuáles serían estas principales dificultades a las que se tiene que enfrentar una mujer al momento de participar en política o en campañas electorales? Por ejemplo, algunas de estas barreras serían la de la brecha económica, ¿no? El financiamiento, por ejemplo, diferenciado que existe entre hombres y mujeres en una campaña electoral. Las mujeres tienen menor ingresos económicos o financiamiento público para ejercer en una campaña política. Está también la brecha sobre la violencia y el acoso político que afrontan las mujeres haciendo política. Y esto se da en la campaña política, ¿no? Por parte de otros candidatos, otras organizaciones sociales, pero también los medios de comunicación y la propia ciudadanía que quieren retirar a las mujeres del actuar político con estos actos de acoso político. Otra barrera, otro obstáculo es que las mujeres tienen menor participación en los medios de comunicación. O sea, en las entrevistas, cuando están en campaña, se invitan a más hombres y a menos mujeres, ¿no? Y también otra brecha es que las mujeres cumplimos el trabajo de doméstico y de cuidado no remunerado y eso disminuye el tiempo para hacer otras actividades como las de la política, ¿no? Bien, Parwa, entonces tú nos mencionas 5 dificultades. Uno, el tema del financiamiento, la violencia o el acoso político, la menos visibilidad o presencia en los medios de comunicación y también que nos dedicamos a los trabajos del hogar. En ese sentido es necesario fortalecer la capacidad de las mujeres para vencer estas dificultades. Desde el Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuáles son las acciones que se toman? Sí, ahora mismo acabamos de lanzar una convocatoria de inscripción para talleres virtuales Mujeres al Poder, dirigido a lideresas sociales y políticas que aspiren a participar en las elecciones regionales y municipales 2022 con el objetivo de fortalecer sus capacidades y habilidades en el actuar político. Bien, Parwa, en todo caso, están en un proceso de inscripción, de convocatoria en este momento. ¿Cuándo se van a realizar las actividades? Las inscripciones van han iniciado el día de ayer y van hasta el 4 de mayo.
Estos talleres virtuales se van a realizar los días 9, 11, 16 y 18 de mayo a las 5 de la tarde y tiene una duración de 2 horas y media. ¿Cómo se va a realizar la inscripción? La inscripción la pueden realizar todas aquellas lideresas sociales y políticas que estén interesadas en participar en este proceso electoral a través de un formulario de inscripción que está publicado en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y también de nuestras aliadas con las que organizamos estos talleres, IDEA Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. ¿Cuántas mujeres tendrán la posibilidad de participar en estos talleres virtuales? No hay un límite de mujeres, se pueden inscribir todas aquellas que quieran participar en el proceso electoral de elecciones regionales y municipales 2022. Eso es el principal criterio, que sean lideresas sociales y políticas de organizaciones políticas y sociales de todas las regiones del país. Comentarte que en una edición pasada de talleres Mujeres al Poder se llegaron a inscribir más de 400 mujeres a nivel nacional, pero asistieron o participaron de los talleres unas 200 mujeres. Bien, ¿quiénes serán los expositores y cuáles serán los temas específicos, módulos que se tomarán? Sí, a ver, tenemos cuatro talleres, son 4 temas en general. En el primero, que es sobre el liderazgo político de las mujeres, nos acompañará Violeta Bermúdez, que ha sido integrante del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones y ha sido ex premier. Estará también en el caso de reglas básicas y reformas de paridad y alternancia, Percy Medina, secretario de IDEA Internacional, y también estará el especialista del Jurado Nacional de Elecciones, José Naupari. En el caso de las estrategias de comunicación política eficiente, nos acompañará Cecilia Lavalle, una experta mexicana, y en el caso de las herramientas para afrontar el acoso político y la discriminación de la campaña electoral, estará en la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad sin Acoso, el propio Jurado Nacional de Elecciones, Hiperderecho, para dar herramientas de seguridad digital a las participantes de los talleres. Parwa, tú nos comentas que han tenido ya ediciones pasadas de este tipo de talleres virtuales sobre mujeres al poder. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿A cuántas mujeres han logrado capacitar en este sentido? Como te decía, en las elecciones generales, en las elecciones generales 2021 se llevaron a cabo estos talleres de mujeres al poder. Participaron más de 200 mujeres a nivel nacional. Fue una experiencia enriquecedora. Creo que los temas también fueron de interés. Muchas de las mujeres pudieron identificar estas situaciones de acoso político y discriminación que tienen que afrontar durante la campaña y obtuvieron herramientas para combatirlo, ¿no? Y también el hecho de poder darles la información clara sobre las reglas básicas y las reformas electorales que se aplican en cada proceso electoral. Bien, esta es una parte, ¿no, Parwa, de poder capacitar a las mujeres para que se animen o para que tengan diferentes herramientas y finalmente puedan desarrollarse en política. Pero también existen otros aspectos necesarios que se tienen que trabajar en el país para mejorar las condiciones de las mujeres. ¿Cuáles son estos? Yo creo que como Jurado Nacional de Elecciones, dentro de la competencia y función educativa, una escala del fortalecimiento de capacidades, ¿no? Dirigida especialmente a las mujeres, como lo estamos haciendo a través de los talleres de Mujeres al Poder. Por otro lado, está el cumplimiento de la normativa electoral. Recordaremos que ha sido aprobada la paridad y alternancia. Va a ser la primera vez que estas reglas, estos criterios se van a aplicar en una elección subnacional. Esperamos con gran expectativa de que esas cifras de candidaturas, que serán mitad de las listas compuestas por mujeres y mitad por hombres, lleguen a verse representadas en el momento de la elección con más mujeres en los cargos políticos a nivel de gobiernos regionales y alcaldías municipales. Bien, Parwa, ya para finalizar con la entrevista, sí, hacemos una invitación a todos los que nos están viendo para que puedan también decirles a otras mujeres que están interesadas en la política que se inscriban de estos talleres virtuales que pone a disposición el Jurado Nacional de Elecciones. Invitamos a todas las lideresas sociales y políticas de nuestro país, de todo el país, a que puedan ser parte
de los talleres Mujeres al Poder. Las inscripciones van desde el día de hoy hasta el 4 de mayo. Va a ser un espacio de reflexión, de intercambio y de mucho aprendizaje y de seguir fortaleciendo las capacidades de las mujeres para poder participar de la política en igualdad, ¿no? Esto con la finalidad de seguir construyendo un país democrático y con justicia social. Bien. Muchas gracias. Parwa, les deseamos muchos éxitos en estos talleres. Hasta una próxima oportunidad. Buenos días, gracias. Buenos días. Bien, nosotros vamos a conocer un dato importante de Lambayeque y después vamos a una pausa. Presento a Lambayeque. El director nacional de las oficinas desconcentradas del JNE, Paul Vizcarra, detalló en un medio local de la región San Martín vía televisión las labores que cumplirá la oficina desconcentrada del JNE ubicada exactamente en Tarapoto. Desde Tarapoto, el director nacional de las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones, Paul Vizcarra, explicó en un medio local vía televisión la importancia de descentralizar las oficinas del máximo ente electoral, para que los ciudadanos de la región puedan visitarnos, puedan ser atendidos y nosotros con mucho gusto los vamos a recibir y vamos a brindar estos servicios. Detalló qué labor cumplen las oficinas desconcentradas. Hacer una consulta básica de los servicios del jurado, tramitar por ejemplo una dispensa, estamos a puertas de un proceso electoral, los días y los meses van a pasar rápido. Las personas que por ejemplo por algún motivo justificado no pudieron asistir a votar, pueden tramitar su dispensa en la oficina desconcentrada. Los partidos también pueden concurrir a las oficinas desconcentradas para recibir información del proceso electoral que está en marcha. Nosotros ya no hemos alcanzado para este proceso electoral, pero para el siguiente proceso electoral probablemente las inscripciones de movimientos regionales también se puedan hacer aquí, en la región, y ya no se tenga que ir a Lima o a otra región a hacer ese trámite. Asimismo, señaló que la nueva oficina de Tarapoto funcionará de manera permanente, aun cuando termine el proceso electoral, a diferencia de los jurados electorales especiales que se instalarán solo en el marco del proceso de las elecciones regionales y municipales de este año. La oficina desconcentrada es una oficina permanente. Correcto. O sea, esta oficina llegó para quedarse y va a permanecer más allá del 2 de octubre o más allá de la segunda vuelta regional. Va a continuar. ¿Por qué? Porque lo que busca es atender a los ciudadanos y a los partidos políticos de manera permanente, de manera constante. La otra son los jurados electorales especiales, que se instalan únicamente por proceso electoral. En ese sentido, Vizcarra invitó a la ciudadanía a visitar la nueva oficina desconcentrada. En la región San Martín son 3, está el jurado electoral de Mariscal Cáceres, en Juanjuy, ¿sí? Está el jurado electoral de Moyobamba, y está el jurado electoral de San Martín aquí en Tarapoto. Recordemos la importancia de que el Jurado Nacional de Elecciones cuente con una oficina en la región San Martín, ya que para estas elecciones sufragarán 665.119 ciudadanos, entre los cuales 317.920 son mujeres y 347.199 son hombres. Es momento de una entrevista. Hoy hablaremos sobre las elecciones de 1962, controversias y supuestos indicios de fraude. Hoy vamos a conversar con Antonio Zapata, él es historiador y docente del Departamento de Humanidades de la PUC. ¿Cómo está, señor Zapata? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Por favor, coméntenos qué elecciones se celebraron en el año 1962 y en qué contexto se encontraba el país. Bueno, se celebraron elecciones puesto que en el año 1956
se habían realizado las anteriores elecciones en las cuales había sido electo como presidente Manuel Prado para su segundo gobierno. Y las leyes de aquella época indicaban que el periodo electoral era de 6 años, a diferencia de nuestros días, que es 5, como todos sabemos. Pues bien, dado ello, tocaba realizar elecciones en 1962 y estas se llevaron adelante. 3 fueron los candidatos principales, respectivamente Haya de la Torre, por una alianza entre el APRA y el partido de gobierno de aquel momento, que era el Movimiento Democrático Pradista, el MDP. En segundo lugar, Fernando de la Hunde, que competía por Acción Popular, partido que había fundado hacía pocos años. Y tercero quedó el general Manuel Odría, que lideraba un movimiento que llevaba su nombre, Movimiento Unión Nacional Odrista, y quedó tercero. Quedó primero Haya de la Torre, quedó segundo Fernando de la Hunde, quedó tercero Manuel Odría, pero los 3 con una votación bastante pareja y bastante alta, casi cerca del tercio, alrededor de 30%, un poco más, estos 3 candidatos. Sí. ¿Cómo se y luego hubo otros 4 candidatos que sacaron votaciones menores, pero hubo una oferta electoral amplia para lo que eran los estándares peruanos de aquella época. 7 candidatos era algo que en el Perú no se veía. Por ejemplo, las anteriores elecciones habían sido con 3 y una anterior había sido con solo 1. Los estándares peruanos de esa época eran 1, 2, máximo 3 candidatos, y que hubiera 7 en 1962 sorprendió a los observadores y a la ciudadanía. Claro, ya cabe destacar también que ya votaban las mujeres, por lo tanto el cuerpo electoral, ¿no?, el padrón electoral era significativo. Sí, señor Zapata, ya con esta cantidad de candidatos, ¿cómo se habría desarrollado la campaña? Bueno, la campaña, como estaba diciendo, se centró en los 3 primeros, Haya de la Torre, Fernando de la Hunde y el general Manuel Odría. Y los otros 4 tuvieron, bueno, una intervención más bien discreta. Cabe destacar que entre las otras 4 candidaturas habían sobre todo una profusión de opciones de centro-izquierda. Estaba la Democracia Cristiana, por ejemplo, que tenía un perfil claramente de centroizquierda con su candidato Héctor Cornejo Chávez, y asimismo había candidatura del Frente de Liberación Nacional, donde participaba el Partido Comunista y un grupo de simpatizantes, y había candidatura del Movimiento Social Progresista. De tal modo que entre las candidaturas menores lo que había era profusión de opciones de centroizquierda, que al no ponerse de acuerdo en una sola candidatura habían dispersado el voto. En dichas elecciones, ¿cómo fue la participación del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, fue controvertida porque luego esas elecciones se anularon. Hubo un golpe militar y esa junta que entró con el golpe militar el 18 de julio, faltando 10 días para que termine el periodo de Manuel Prado, y en condiciones en las cuales había sido elegido el Congreso, mas no había sido elegido presidente de la República. En esas condiciones se produjo un golpe que anuló las elecciones. Entonces la actitud, la conducta del jurado fue controvertida. Los agentes políticos tuvieron opiniones diferentes sobre si el jurado había actuado bien o mal. Listo. En todo caso, posterior a esto, ¿qué es lo que ocurre en el país? Bueno, como estaba diciendo, el resultado electoral fue complicado porque Haya de la Torre, que fue el que ganó, había obtenido el primer puesto, mas no había llegado al tercio legal. La ley decía que para ser electo en la elección en primera vuelta, era imprescindible llegar cuando menos a 33.3.
y Haya de la Torre tenía algo menos, tenía 33,1 y había quedado a una fracción muy pequeñita de llegar al tercio necesario para ser elegido directamente. Entonces, lo que decía la ley para este tipo de circunstancias es que debía elegir el Congreso entrante. Y no había segunda vuelta, como en nuestros días, en las cuales se apela a la ciudadanía, sino que si el ganador, no llegaba al requisito legal para ser electo, entonces el Congreso era el que debía elegir. Y bueno, el Congreso debía elegir entre uno de los 3 primeros. Eso decía la ley. Entonces, estaba pendiente que el 28 de julio se instalara el Congreso. Instalado el Congreso el 28 de julio, su primer acto debería ser elegir presidente de la República, entre Haya, Belaunde y Odría. Y eso dio pie a que se empiecen a cocinar pues fórmulas. El ejército no quería que Haya de la Torre sea presidente, Haya de la Torre tenía renuencia a renunciar porque estaba participando después de más de 30 años de estar perseguido y había ganado. Y luego los apristas cocinan una alianza con el general Odría, y cuando se iba a elegir al general Odría, el ejército pues tenía una postura diferente. El ejército interrumpió el mandato de Manuel Prado. Como digo, ya le faltaban solo 10 días para terminar sus 6 años, y esa junta militar anuló las elecciones y convocó a nuevas en el año 1963, que son las elecciones que eligieron por primera vez presidente a Fernando Belaunde. Bien, los militares habrían escrito un libro blanco en el que se explican las razones, los motivos de este golpe que usted nos comenta. ¿Cómo calificaría usted este documento? Bueno, controvertido. Por un lado, si uno mira las dos elecciones, ¿no?, la del 62 y las del 63, uno comprueba que Haya de la Torre obtuvo más votos el 63 que el 62. Y los militares dieron un golpe diciendo que las elecciones del 62 habían sido fraudulentas para favorecer a Haya de la Torre. Si hubiera sido así, hubiera sido imposible que en las siguientes elecciones saque más votos. Si hubiera habido fraude, entonces en las siguientes elecciones, la del 63, el favorecido por el fraude, Haya de la Torre, habría sacado menos votos, pero sacó más. Eso demuestra, en principio, que no favorecieron las elecciones del 62, como alegaron los militares, a Haya de la Torre. Pero había un segundo alegato, y ese segundo alegato era que el jurado habría facilitado la inscripción de una serie de listas y no habría sido riguroso en la inscripción de las listas. ¿Para qué? Para que hubiera, como hubo, profusión de listas de centro-izquierda y debilitaran a Belaunde. Entonces, el segundo argumento de los militares, el fraude habría consistido en aceptar que se inscriban muchos para debilitar a Belaunde. Ese segundo argumento, pues, parece más sólido que el anterior. No está perfectamente probado, pero es, como digo, ¿no?, ese segundo argumento de los militares del 62 parece más sólido que el primero. Claro. Señor Zapata, ya para finalizar, se dice que es necesario conocer nuestra historia para no volver a cometer los mismos errores. ¿Cuál es la lección que nosotros como peruanos debemos tomar de esta elección y de la intromisión de las Fuerzas Armadas? Bueno, una lección hemos sacado y me parece positiva, y que es, si es necesario una segunda vuelta, porque en la primera no se resolvió al 100% los requisitos legales para ser electo presidente, la segunda vuelta no debe manejarla el Congreso, la segunda vuelta debe ser nuevamente una consulta a la ciudadanía.
Me parece que esa es una lección que se sacó ya en positivo del fracaso de las elecciones del 62. Y lo que cabe es recordar el principio. Cada vez que hay una situación controvertida en los regímenes republicanos, democráticos, la legitimidad la tiene el pueblo. De tal manera que esa, creo, es una lección como permanente que se desprende de esta y de otras trágicas situaciones que ha vivido el Perú. Bien, importante. Gracias, señor Zapata, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Walter Gutiérrez renunció al cargo de defensor del pueblo. Indicó que su último día en funciones será mañana 29 de abril. Su reemplazo será la ciudadana Eliana Rebollar hasta que el Congreso de la República designe a un nuevo titular de la institución autónoma. El pasado mes de septiembre se cumplió el periodo constitucional de 5 años para el que fue elegido Gutiérrez. Como pueden ver en pantalla, la carta dirigida por el defensor del pueblo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, indica que lo siguiente: de mi consideración, me dirijo a usted para saludarla cordialmente y de conformidad con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, presentarle mi renuncia irrevocable al cargo de defensor del pueblo, puesto para el que fui elegido por el Congreso de la República el 7 de septiembre del 2016. Y en la parte final indica: en ese contexto, exhorto al Congreso a llevar a cabo de forma oportuna y transparente el proceso de elección de un nuevo defensor o defensora del pueblo. Por otro lado, les contamos que desde el 1 de mayo el uso de la mascarilla será facultativo en regiones que alcanzaron el 80% de vacunación con 3 dosis. Conozca los detalles en la siguiente nota. Se ha acordado que en aquellos lugares en donde se ha vacunado con las 3 dosis el 80% o más, el uso de la mascarilla es facultativa. Nuestro país vuelve a la normalidad gradualmente. La presidencia del Consejo de Ministros aprobó que desde el 1 de mayo el uso de las mascarillas sea facultativo en lugares donde la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 alcance o supere el 80%. El retiro voluntario de la mascarilla se dará en lugares abiertos. La medida podrá aplicarse en Lima Metropolitana y Callao, Lima Provincias, Ica y Ancash. Acuérdense que tenemos este decreto, ya tenemos un decreto vigente, tiene que terminar este decreto para poder implementarse estas medidas, ¿no? Bueno, ya era tiempo ya, ¿no? Pasamos ya casi 2 años de utilizar lo que es la mascarilla, ya mucha gente está aburriendo. Aparte que son bien ajustables, hace que doler mucho la oreja, pero bueno, ya es tiempo de que el gobierno nos ayude con eso, ¿no? Cada uno debe tener la responsabilidad de seguir cuidándose, empleando el método que crea conveniente. Muchos países, muchísimos países, llevan todavía la política de salud de que el uso de la mascarilla en espacios cerrados deba ser obligatorio, siempre y cuando obviamente la frecuencia del virus en su localidad esté presente. Y eso está en todo el mundo. Tenemos ahora, después de Omicron, la BA.2, es decir, el virus está dando vueltas. Por eso es que la mayor parte de los países todavía dicen, en espacios cerrados, señores, deben usar su mascarilla. Por su parte, la Junta Nacional de Justicia informó que 269 postulantes siguen en carrera en el concurso para jueces superiores y fiscales superiores adjuntos y provinciales. Veamos. Tras la aplicación del examen de conocimientos realizado por la Junta Nacional de Justicia, salieron los resultados de los 269 postulantes que superaron el examen y pasarán a la etapa de evaluación curricular de los concursos para jueces superiores especializados y fiscales superiores, adjuntos superiores y provinciales. De un total de 379 postulantes a jueces superiores y especializados, 122 lograron superar el examen, mientras que los candidatos a fiscales superiores, adjuntos y provinciales, 147 de los 283 siguen en carrera. De acuerdo a las convocatorias, los postulantes deberán presentar su hoja de vida documentada en formato digital, así como las investigaciones jurídicas de su autoría.
Cabe destacar que la Junta Nacional de Justicia, a través de la Dirección de Selección y Nombramiento, se encarga de nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Los procesos se desarrollan con total transparencia, en los que además de los conocimientos se valora fundamentalmente la conducta ética de los postulantes que conlleven a erradicar la corrupción en aras de una eficiente impartición de justicia. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Para más información electoral, sintoniza el canal 516 de Movistar TV, las redes de JNE y la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de Lambayeque.